20 cosas que pocas personas tienen al nacer. ¿Alguna vez te has preguntado qué cosas especiales o únicas puedes tener al nacer? Seguramente has oído hablar de los ojos de diferentes colores o de la capacidad de ver más colores. Es por eso que hoy veremos 20 cosas que pocas personas tienen al nacer. 20. Bebés peludos y con barbas. Hay bebés que nacen con mucho vello largo y oscuro por el cuerpo, especialmente en las zonas de la espalda y los hombros, pero también en el rostro o las orejas. Unos padres primerizos podrían llegar a asustarse pensando que han dado a luz a un pequeño niño peludo de las cavernas, pero nada más lejos de la realidad. Esa fina capa de vello se llama lanugo. Es totalmente normal y se desprende del cuerpo de los bebés en las primeras semanas de vida. El lanugo, como decíamos, es el vello que presentan algunos recién nacidos y forma parte de la vernix caseosa, una fina capa también conocida como unto sebáceo, que recubre la delicada piel del bebé para protegerla de las agresiones de algunas sustancias con capacidad irritante que se encuentran en el líquido amniótico. Sin embargo, existe un caso de un niño que nació en Indonesia, el cual nació con una increíble barba. Aunque desconocemos el nombre del niño, podemos ver estas imágenes en donde la barba es bien visible y tendría unos 3 centímetros de largo. 19. Sangre dorada. Hasta el siglo XX, nadie entendía por qué algunas personas fallecían durante una transfusión de sangre y otras, en cambio, no sufrían ningún problema. Fue Karl Landsteiner quien descubrió en 1901 la existencia de distintos grupos sanguíneos, siendo la mayoría de ellos incompatibles entre sí. Se halló que unas gotas de sangre de un grupo diferente podrían provocar enfermedades e incluso la muerte. Actualmente se conocen más de 30 tipos de sangre. El 90% de la población mundial contiene los siguientes grupos sanguíneos: A, B, O y D positivo o D negativo. Muchas personas consideran al grupo sanguíneo AB como el más raro del mundo, pero existe un caso todavía más extraño: la sangre dorada, que lo poseen menos del 1% de la población mundial. Por este motivo, sus donaciones son tan valiosas. Durante los años 60 se descubrió este tipo de sangre muy rara. La denominaron como sangre dorada o sangre de oro, porque no tiene el factor RH, una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que sirve para detectar el tipo de sangre. Pero fue en 2014 cuando se comprendió mucho mejor este extraño tipo sanguíneo. La revista Mosaic publicó un artículo titulado como El hombre de sangre de oro. En él se exponía el caso de Sergio, un hombre que tenía este tipo de sangre. La principal característica de esta sangre dorada es que carece del antígeno más común, RH, lo que provoca que las personas con este tipo de sangre tengan glóbulos rojos anormales, con membranas de fuga y tiempos de vida más cortos. Su nombre científico es RH nulo, y desde que se descubrió se han registrado poco más de 40 casos. 18. Pestañas dobles. Todas han soñado con tener unas pestañas largas. Incluso hay quienes adoptan nuevas tendencias de maquillaje para lograr esa apariencia. Sin embargo, hay una enfermedad que hace que se vean así y no es tan maravillosa como suena. La distiquiasis es un trastorno relacionado a mutaciones en el gen FOXC2, de acuerdo con un artículo publicado en la revista Anales de Pediatría. Esta se descubrió desde 1945, pero es tan poco común que casi nadie sabe de su existencia. Esta condición aparece desde el nacimiento y se presenta con la inflamación de algunos tejidos. Incluso puede causar quistes. Pero uno de los síntomas que la distingue son pestañas dobles en la parte interior del párpado. Según el Centro de Genética Molecular Genetac, el 75% de quienes la presentan sufren irritación de la córnea y conjuntivitis recurrentes. A pesar de la poca información que se tiene al respecto, los médicos trabajan para detectar por qué pasa esto en los genes. Se prevé que la identificación de moléculas pueda ayudar a la prevención o el tratamiento. Esta rara enfermedad congénita podría darte unas pestañas hermosas y largas, pero también trae consigo muchas graves complicaciones. ¿Tú la aceptarías? Déjamelo saber en los comentarios. 17. Cabello impeinable. El síndrome del cabello impeinable es una rara anomalía del tallo del pelo del cuero cabelludo. La condición se caracteriza por cabello seco, rizado, de color marrón claro o rubio que se proyecta para afuera y crece en diferentes direcciones, siendo prácticamente imposible de peinarse. En la mayoría de los casos, el síndrome del cabello impeinable es un problema aislado.
pero se han descrito casos en que hace parte de distintas enfermedades. Recientemente se descubrió que es causado por mutaciones en uno de 3 genes, PADI3, TGM3 y TCHH. Estos 3 genes codifican para proteínas que intervienen en la formación del cabello. Los problemas son limitados al pelo del cuero cabelludo y se tornan aparentes desde los 3 meses de edad, tendiendo a mejorar en el inicio de la pubertad. Aproximadamente 50% del cabello es afectado, aunque la cantidad del cabello sigue siendo normal. El cabello es seco, rizado, de color rubio a castaño claro, de apariencia desordenada, proyectándose para afuera del cuero cabelludo y de crecimiento lento, pero no es frágil ni quebradizo, siendo imposible de peinar. 16. Costillas adicionales. La costilla cervical hace referencia a la costilla extra que pueden tener algunas personas, es decir, aquellas que tienen una costilla de más. Esta costilla supranumeraria también es denominada costilla de Eva y tiene lugar en la 7ª vértebra cervical. Esta anomalía se da en 1 de cada 500 personas, siendo más frecuente entre mujeres. Hay personas que descubren que tienen una costilla extra de casualidad, porque son asintomáticos y no presentan complicaciones en su salud. Quienes presentan esta costilla cervical la tienen desde el nacimiento. En la mayoría de los casos, las personas que tienen una costilla extra no tienen ningún síntoma. Es descubierta a través de una radiografía de forma casual. Por otro lado, existen casos en los que tener una costilla cervical sí tiene ciertas consecuencias. Puede presentar dolores, pérdidas de movilidad u otros tipos de trastornos como el dolor en la zona supraclavicular. 15. Heterocromía. La heterocromía del iris es una condición en la que el color de cada ojo es distinto. Se trata de una circunstancia poco habitual entre los seres humanos, ya que lo más normal es tener ambos ojos del mismo color. Es más frecuente entre los perros, gatos y caballos. La heterocromía del iris también origina tonalidades distintas dentro del mismo ojo. Entre la córnea y el cristalino nos encontramos con una membrana denominada iris, cuya función principal es regular la cantidad de luz que entra en la retina a través de la pupila. Además, esta membrana cumple con otra propiedad de carácter exclusivamente estético: determinar el color de nuestros ojos. Esta tonalidad dependerá de la cantidad, coloración y ubicación dentro del iris de los melanocitos, que son unas células que contienen un pigmento llamado melanina. Si la distribución de estos melanocitos tiene lugar de forma homogénea por todo el iris, lo que suele suceder de forma más habitual, los ojos adquieren un color fuerte entre marrón o negro. Por el contrario, si estos melanocitos se concentran en la superficie posterior del iris, algo mucho menos frecuente, el color de los ojos será más claro, verde o azul. La heterocromía se debe en la mayoría de los casos a causas genéticas, es decir, se tienen los ojos de diferente color desde el nacimiento. Es lo que se conoce como heterocromía genética o heterocromía congénita, que está producida por factores de tipo hereditarios, basados únicamente en los genes de cada persona. 14. Tetracromatismo. ¿Sabías que no todas las anomalías son malas? La mayoría de nosotros somos capaces de ver mediante un sistema de 3 colores todo lo que nos entra por los ojos. Somos los llamados tricrómatas normales. Pero según los estudios de la Universidad de Newcastle, algunas mujeres podrían ser portadoras de un 4º cono, que podría permitir una capacidad extraordinaria para discriminar los colores. El tetracromatismo es la capacidad de distinguir una gama cromática basada en 4 colores básicos. ¿Y qué tiene eso de extraño? Mientras que en una retina normal hay 3 tipos distintos de fotorreceptores, en el tetracromatismo esa retina posee 4. La luz que llega al ojo se recoge en la retina mediante fotorreceptores, que a su vez se dividen en conos y bastones. Los bastones sirven para ver en la oscuridad, mientras que los conos nos sirven para ver en condiciones de iluminación fotópicas durante el día. Gracias a los conos podemos percibir e interpretar los colores, y cuantos más conos diferentes tengamos, más capacidad de discriminación deberíamos conseguir. Los 3 tipos de conos más habituales en humanos tricrómatas son los que absorben luz verde, roja y azul, mientras que los tetracrómatas suelen tener, además de los otros 3 anteriormente mencionados, un cono con su máximo de absorción en el ultravioleta. 13. Capacidad de mover las orejas. Hay personas que son capaces de hacerlo, porque aún conservan un gen que determina la existencia de 3 músculos alrededor de las orejas: el anterior, el posterior y el superior. A día de hoy esto no sirve para nada, pero hace miles de años era útil para poder dirigir las orejas y agudizar el oído. Se dice que los humanos perdimos esta habilidad
porque sin depredadores a la vista y sin necesidad de cazar no la necesitábamos. Sin embargo, esto todavía lo hacen muchos animales. Los gatos, por ejemplo, son capaces de mover las orejas de forma independiente para captar los ruidos que vienen de distintas direcciones. 12. Visión submarina perfecta. La mayoría de nosotros vemos todo borroso si abrimos los ojos cuando estamos sumergidos en el agua. Esto se debe a un problema de la física. La densidad del agua es similar a la del fluido ocular y la luz refractada no puede ingresar bien al ojo. Es por esto que los humanos, por lo general, solo podemos ver bien cuando estamos en contacto con el aire. Pero hay una excepción, el pueblo Moken, que habita en el mar de Andamán, un sector del Océano Índico entre Birmania y Tailandia. A esta tribu se la conoce como los gitanos del mar, porque pasan la mayor parte del año viviendo en chozas sobre el agua o en botes, y solo van a tierra para abastecerse de suministros. Se cree que esta mutación genética surgió debido a que los Moken pasan mucho tiempo debajo del agua, recolectando alimentos del lecho marino y pescando con arpón en el fondo del mar. Una investigación científica publicada en 2003 en la revista Current Biology reveló que la mutación genética de los Moken hace que sus ojos cambien de forma debajo del agua. Esto permite que la luz refracte de forma correcta al ingresar a sus ojos y hace posible que vean con claridad, incluso sumergidos más de 20 metros debajo del agua. 11. Tolerancia al frío. El cuerpo humano tiene un rango normal de temperatura que oscila entre los 36,5 y 37,5 grados Celsius. Es por esto que la mayoría de los seres humanos estamos mejor preparados para lidiar con climas calurosos que fríos. Un cuerpo normal no puede resistir el frío extremo, pero hay algunas poblaciones que sí tienen esa capacidad, gracias a sus genes especiales. Tribus como los Inuits, que habitan en el Ártico, o los Nenet, que viven en el norte de Rusia, se han adaptado a las temperaturas heladas. Sus cuerpos responden de manera distinta al frío, porque están constituidos biológicamente de forma distinta al resto. Por ejemplo, ellos no tiemblan de frío, tienen menos glándulas sudoríparas, su piel es mucho más calurosa de lo normal y sus metabolismos tienen tasas mucho más altas. Estas habilidades son netamente genéticas. Si te mudas al medio del Polo Norte y vives ahí por décadas, no adquirirás las increíbles capacidades que tienen los pueblos que llevan estas mutaciones. 10. Dientes natales. Seguro has escuchado sobre algún recién nacido que llegó al mundo con el brote de un diente. Pueda que no sea lo más normal, pero sí sucede, y no se trata de una enfermedad. De hecho, 1 de cada 30,000 bebés nacen con dientes. Pero aún así, esta particularidad ha tenido diferentes significados en algunas culturas. La realidad es que los dientes natales son piezas dentarias que pueden notarse al nacer el bebé. No significa ninguna enfermedad o anomalía en el niño, simplemente son piezas adicionales. Estos aparecen desde que están en el útero de la madre. 9. Menos horas de sueño. Una habilidad que sí podrías tener, sin pertenecer a ninguna tribu, es la de funcionar bien con menos horas de sueño que lo habitual. Varios estudios han demostrado que la mayoría de las personas necesitan dormir entre 7 y 9 horas para poder sentirse descansados. Dormir menos puede causar problemas de concentración y de salud, tanto físicos como mentales. Sin embargo, un estudio realizado con mellizos en 2014 llevó a la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño a descubrir que existe una mutación genética que permite que algunas personas necesiten menos horas de sueño. Las personas con el gen DS2 mutado tienen la capacidad de tener el sueño REM más intenso, lo que hace que su descanso sea más efectivo. Con 6 horas de sueño o menos, se sienten completamente descansados y listos para encarar el día. Sin embargo, los expertos aclaran que esta mutación afecta a una proporción extremadamente pequeña de personas, menos del 1% de quienes reportan dormir poco. Por eso, si tú duermes poco y crees que estarás bien porque quizás tienes la mutación genética, lo más probable es que no sea así y necesites más horas de descanso. 8. Hipertimesia. Según estudios, las personas adultas no tendrían por qué recordar aspectos de su vida sino desde sus 4 años. Sin embargo, menos de 100 personas en el mundo tienen una extraña condición que les permite recordar toda su vida con absoluta precisión, tal como retroceder una película. La hipertrimesia, o memoria autobiográfica muy superior, es un trastorno neurológico que le permite a quien lo posee acordarse de todas las cosas que vivió desde incluso días después de su nacimiento. Son solo 60 las personas que hasta el momento han sido identificadas con esta condición,
pero el motivo por el cual se genera aún no es del todo claro. 7. Huesos más densos. La mayoría de nuestros esqueletos va perdiendo densidad y masa ósea a medida que envejecemos. Se lo conoce como osteoporosis y puede generar fracturas y deformaciones óseas. Pero hay algunas personas que tienen una mutación en un gen llamado SOST, que controla a la proteína esclerostina, que regula y controla el crecimiento de los huesos. Un estudio realizado por científicos de investigación y desarrollo en Criociencia en Bothell, Washington, halló que quienes tienen esta mutación no pierden masa ósea a medida que envejecen. Sus huesos continúan acumulando densidad y masa con el paso del tiempo, dándoles el esqueleto de una persona mucho más joven. Esta mutación fue hallada en algunas personas de origen afrikáner, como se conoce a las poblaciones de origen holandés que viven en Sudáfrica. Ahora los científicos buscan la manera de replicar esta mutación para permitir que otras personas puedan revertir el envejecimiento de sus esqueletos. 6. Seno preauricular. Es milimétrico, casi invisible, pero ahí está. Si no te da vergüenza parecer un poco raro, pídele a las personas que tengas cerca que te dejen ver sus orejas. Quizás encuentres que algunas de ellas tienen un pequeño agujerito en la parte superior del cartílago. Se llama seno o fosita preauricular y suele pasar desapercibido, porque en la mayoría de los casos no deja de ser una curiosidad más del cuerpo humano. Estas peculiaridades resultan de una malformación congénita, que puede tener forma de nódulo o de indentación y que aparece cerca del oído externo. Aunque no hay muchos reportes, hay estudios que demuestran que son más comunes en la oreja derecha que en la izquierda. 5. Adaptación a las alturas. Las comunidades andinas lo llaman soroche, y cualquiera que lo haya padecido no lo olvidará con facilidad. Es el malestar que se siente a grandes alturas por la falta de oxígeno. Este mal de altura, o mal de montaña, suele causar mareos, baja de presión, dolor de cabeza y trastornos respiratorios. Son muchos los trucos que se aconsejan para evitarlo: moverse despacio, comer poco, no realizar grandes esfuerzos, mascar coca. Algunos recurren a medicamentos, pero lo cierto es que aún así muchos caen apunados. Sin embargo, no es un problema que afecte a las poblaciones que viven en la montaña. Estudios realizados a los quechuas de los Andes y los tibetanos del Himalaya mostraron que ellos cuentan con ventajas genéticas que les han permitido adaptarse a su ambiente. Sus torsos son más grandes y tienen mayor capacidad pulmonar, lo que les permite incorporar más oxígeno con cada inspiración. 4. Superfuerza. La primera imagen que tenemos de un niño pequeño involucra la vulnerabilidad. Un bebé suele presentar un cuerpo frágil, endeble, que requiere del cuidado permanente de sus progenitores para no sufrir daño. Hasta una edad relativamente tardía, los niños son pequeños, frágiles y ante todo débiles, y deben cuidarse mucho. Sin embargo, existe una condición particular que pareciera quitarle a un niño esta condición. Un caso famoso es el de Liam Hoekstra, un niño de Michigan, con una particularidad física que le da superpoderes: su sorprendente fuerza. Su condición genética le impide crear miostatina, una proteína que inhibe el crecimiento de los músculos. Por lo tanto, tiene más músculos, aunque con menos grasa corporal, y necesita una mayor alimentación. En efecto, en algunos estudios que se le hicieron, se demostró que el pequeño, a sus 3 años, tenía la fuerza de un niño promedio de 7 u 8 años. Es decir, era capaz de realizar tareas imposibles para todos sus compañeros de clase. Su condición, conocida como hipertrofia muscular, apenas se conoce en seres humanos desde el año 2000 y en animales desde los 90, y no hay más que un centenar de casos reconocidos. 3. Síndrome de Marfan. Este síndrome, identificado a finales del siglo XIX por el pediatra francés Antoine Bernard Marfan, es una enfermedad rara de los tejidos conectivos, encargados de mantener la estructura del cuerpo y de darle apoyo a los órganos internos. Es un síndrome hereditario en la mayoría de los casos, cuya característica más evidente es la enorme altura y longitud de las extremidades y los dedos. Lo causa una mutación genética que conlleva una sobreproducción de la proteína llamada fibrilina, que hace que fibras elásticas del tejido conectivo crezcan más de lo normal. 2. Polidactilia. En todas las películas de superhéroes aparecen mutantes con características tan sorprendentes como visión de rayos X, supervelocidad, invisibilidad, fuerza sobrehumana, 8 brazos. Aunque todo esto no sea más que ficción, no es tan insólito encontrar gente extraordinaria entre nosotros. Por ejemplo, hay más personas con 6 dedos de las que pensamos.
De hecho, es una de las malformaciones hereditarias de las extremidades más comunes, llegando a afectar a 1 de cada 1000 neonatos. 1. Sirenomelia. La sirenomelia, también conocida como síndrome de la sirena, es una malformación congénita grave, generalmente incompatible con la vida, poco frecuente y de etiología aún no establecida, aunque se sospechan causas heterogéneas, específicamente de origen vascular, pero que finalmente no han sido totalmente dilucidadas. Reporta una incidencia de 1 por cada 24.000 a 67.000 nacidos, caracterizada por la fusión de los miembros inferiores y asociada a alteraciones en diferentes órganos y sistemas, entre las cuales las malformaciones renales son las más frecuentes. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like. Eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.